Cinco historias cortas de terror. Número 1. La casa donde los pianos tocan solos. Se sabe que los antiguos dueños de esta casa vivieron a finales del siglo XIX. Tenían una hija a la que le gustaba mucho tocar el piano durante el día, y en verdad que era habilidosa. Todavía no se sabe con certeza la causa de su muerte, pero esto causó un gran pesar a los padres, sobre todo porque todavía era una niña. Los moradores de la casa siempre escuchaban unos ruidos extraños como si fueran pasos, procedentes de los cuartos interiores. Parecería como caminaran y saltaran siempre en dirección a la sala. En este lugar se encontraban los pianos de la residencia, 2 de estudio y 1 de cola. Y asegura la leyenda que se trata de manos infantiles, las que producen unas hermosas notas que se oyen en todo el barrio, embelesando a los vecinos que ya conocen al lugar como la casa donde los pianos tocan solos. Número 2. El fantasma indefenso. Lidia era una niña que habitaba en el campo con su mamá. Tenía 10 años y no asistía a la escuela debido a la pobreza extrema en la que vivía. Entre sus labores se encontraban cosechar maíz, vender algunos frutos en el pueblo y la más difícil, hacerse cargo de sus hermanitos. Su madre, aunque también trabajaba, gustaba de divertirse en las cantinas, por lo que diariamente llevaba a hombres a su humilde vivienda. Pero un buen día, un señor mal encarado llegó para quedarse. Se instaló y pidió ser atendido como el hombre de la casa. A Lidia no le quedó de otra que servirlo, pues no quería ser golpeada como su madre. Había pasado casi un mes y el hombre no tenía pensado marcharse. Lidia pensó que esta vez su madre se quedaría con él. Esta situación no era del agrado de la hija mayor, pues los adultos se emborrachaban a diario y los hijitos cada vez padecían más hambre, por lo que Lidia se vio obligada a pedir limosna. Una tarde la niña obtuvo el suficiente dinero para llevar a los pequeños un poco de comida. Muy alegre cruzó los matorrales para llegar a su casa. En el interior, su madre y su padrastro se divertían bebiendo tequila. Al percatarse de la llegada de Lidia, se dirigió hasta el patio donde la niña había reunido a sus hermanos para darles de comer. Enfurecido por esta acción, el hombre arrebató las tortillas y el pollo. Azotó a los pequeños ante la mirada indiferente de la madre, lo que ocasionó que Lidia se abalanzara contra él para evitar que siguiera golpeando a sus hermanos. El padrastro no medía su fuerza, iba a los efectos del alcohol, tomó a Lidia por el cabello y estrelló su cabeza contra una piedra. Lidia murió al instante. Transcurrieron algunos meses. El hombre y la madre seguían juntos, pero los remordimientos no los dejaban vivir en paz. Decidieron mudarse a la capital, a donde nadie los conociera, pues constantemente los niños decían que veían y platicaban con Lidia. Atemorizados porque el espíritu de la niña se les aparecía para cobrar venganza, huyeron antes de lo planeado. De tal forma que Lidia no tuvo tiempo para hacer pagar al hombre el crimen que había cometido. Debido a las deudas de la madre, su casa fue vendida. Unos forasteros se hicieron cargo de las milpas de maíz, derribaron la humilde vivienda y construyeron una casa más grande, aunque carecían de los servicios básicos. Cuenta la leyenda que el alma de Lidia continúa penando en el lugar, pues su corta edad no le permitió entender que alguien le había quitado la vida. Es por ello que aparece para pedir limosna o un poco de agua para sus hermanitos. Lidia vaga como un fantasma indefenso que no ha podido descansar en paz porque todavía no se ha dado cuenta que ya falleció. Número 3. Cuento de un chaneque. Un anciano y su nieto habitaban en un rancho. En los alrededores vivía un chaneque que le robaba la comida cuando salían de casa. Un día, la abuela fue a cortar hierbas y cuando regresó ya no encontró a su nieto. Le preguntó al chaneque si lo había visto y este le contestó: Por ahí vi que se fue. La abuela buscó y buscó al niño y no lo encontró. ¿Qué le pasaría?, se preguntó. ¿Se lo comería el chaneque? Fue al pueblo a avisarle al papá del niño y juntos regresaron al rancho. Todavía andaba por ahí el chaneque. «Ayúdanos a recoger la leña», le dijeron, «y la pones cerca de la casa». Al anochecer todos se fueron a dormir. El chaneque se estiró las orejas y se le hicieron tan largas que una la dobló para utilizarla como almohada y con la otra se tapó. Cuando la abuela vio que el chaneque dormía, encendió la leña y huyó con su hijo.
¡Me estoy quemando! ¡Me estoy quemando!, gritó el chaneque. ¡Me quemo arriba! ¡Me quemo abajo! ¡Me estoy quemando! La abuela y su hijo se escondieron en la copa de un árbol. Cuando los otros chaneques oyeron las quejas de su compañero, vinieron corriendo, recogieron las cenizas del chaneque quemado, se las comieron y así revivió el chaneque. La abuela y su hijo se fueron del pueblo y nunca regresaron al rancho. Número 4. Una extraña aparición. En los límites de Puebla, a unos kilómetros de la Ciudad de México, los lugareños de varios poblados que se encuentran en esta zona narran un caso espeluznante, el cual es muy similar a las apariciones del charro negro, con la curiosa característica de que en este caso es una mujer la que se aparece. Pedro Durán es originario de Teciutlán, Puebla, y frecuenta muchas veces el lugar donde vivió en su niñez. Tiene muchos amigos que son campesinos y que se cuentan infinidad de historias y leyendas de este tipo. Algunas parecen ser ciertas. Juan es un buen amigo de Pedro y es un campesino que conoce bien todos los alrededores, ya que cuando era joven también se dedicaba a cazar animales para venderlos. Juan ha conocido a los familiares de aquellos que han querido presumir de mucha valentía y han muerto en el más completo de los misterios. Él nos cuenta que en una ocasión, en que dos hombres caminaban por una solitaria vereda, sucedió algo inexplicable. Su amena charla fue interrumpida súbitamente por la aparición sobrenatural de una mujer vestida de negro, quien montaba un caballo. Esta mujer se postró frente a los campesinos, invitándolos a subir al corcel con ella. Llevaba un largo vestido de encaje que mostraba una figura atractiva, pero el rostro no se le veía. Uno de los hombres no lo pensó y se fue con ella, creyendo que tendría una agradable aventura. Cuando el conquistador subió al caballo, la mujer levantó la cara, descubriendo el velo que le caía suavemente sobre el rostro. Era una calavera, era la muerte misma, pero el incauto ya no pudo bajarse y arrancaron en frenético galope. Solo se escucharon los gritos de aquel infeliz que había obsequiado su alma. El otro campesino, lleno de pavor, echó a correr como el viento, sin detenerse ni un momento hasta llegar a su casa. Tal como sucede en todos los pueblos, contó lo sucedido a varias personas, y entonces fueron en grupo con antorchas y armas a buscar al hombre extraviado. Revisaron todo el valle y las colinas, hasta que al fin hallaron el cuerpo sin vida. Le habían sacado los ojos, dejando las cuencas vacías y calcinadas. Su cuerpo parecía estar aplastado, y un rictus de terror se dibujaba en su lacerado rostro. Se dice que no fueron los únicos en presenciar la aparición de esta mujer. Sea cierto o no, por si las dudas, mejor será no aceptar dinero o subir a caballos de personajes desconocidos. Y ya que hablamos de mujeres misteriosas, pasemos ahora a otro tipo de leyendas, también populares en nuestra gente. Un gran pecado. Cuenta una historia que en la Ciudad de México, a mediados del siglo XVIII, el virrey y su esposa se encontraban desconsolados, debido a que su hija Berenice estaba profundamente triste. Su rostro, antes sonrosado, se había vuelto pálido, su cabello rubio ahora se confundía con algunas canas, y sus ojos azules expresaban abatimiento. Berenice rara vez sonreía, casi no comía, no salía a pasear como antes, y permanecía horas enteras con la mirada detrás de la ventana de su alcoba, que daba al jardín del Palacio Real. Los padres de Berenice llamaron al médico de la Cámara de los Virreyes y a los doctores del Real Protomedicato, pero ninguno de ellos hallaba la razón de la extraña enfermedad. Su única distracción consistía en leer a escondidas un libro que le había prestado una anciana y pícara camarera española que se encontraba al servicio del Real Palacio. El libro se llamaba La Dorotea y Berenice, se deleitaba con algunos pasajes que llegó a aprender de memoria. ¡Ay, infeliz de mí! ¿Para qué vivo? ¿Para qué solicito conservar la más triste vida que se ha dado a esta esclava? ¿Cuál mujer de mis años la pasa con tantos sobresaltos y desdichas? ¿Qué fin me promete tan desigual locura? Transcurrían los días y Berenice no mejoraba. El médico de la cámara aumentó las visitas, casi todos los días le tomaba el pulso, la hacía enseñar la lengua, auscultaba el estómago y el brazo, la hacía abrir grandes los ojos.
En una ocasión, la hija del virrey, no obstante los acertados exámenes y consuelos del doctor, que le aseguraban mejoría, se encontraba más taciturna que en otras ocasiones. Tengo delirios y mucha sed. Sudo mucho por las noches. El médico de cámara de los virreyes y los doctores del Real Protomedicato discutían en vano. Nadie sabía lo que le acontecía a Berenice. Hubo quien diagnosticó tiricia, otros tuberculosis, unos más que locura mansa, pero todos coincidieron con que la muchacha moriría sin remedio. El virrey y la virreina hicieron llamar a un sacerdote para que su hija se confesara, pero la angustia de todos creció, ya que la muchacha no quería hacerlo. Nada parecía convencerla. Pasaron los meses, y Berenice, cada vez más seca y triste, fue vista cierto día por el capellán, quien de manera persuasiva obligó a la melancólica y afligida pecadora a confesarse, y el gran pecado, raíz y motivo de la tristeza y melancolía de la señorita, salió por fin de la oscuridad, haciendo temblar al capellán, al virrey, a la virreina, a las damas y pajes de la corte, y por último a las dueñas y beatas, que persignándose salieron a toda prisa por los corredores del Real Palacio y se dedicaron a difundir la tremenda noticia. La hija del excelentísimo señor virrey de la Nueva España estaba poseída por Satanás. Al poco tiempo de confesarse, el color sonrosado de Berenice tiñó el blanco de su rostro, las canas que tenían desaparecieron y en sus ojos azules se reflejó un gran regocijo. El capellán absolvió a Berenice del gran pecado. Meses después, Berenice contrajo nupcias con un humilde joven jardinero del Real Palacio, Juanillo, un negro hijo de un esclavo.